Buenas tardes, hermanos, o buenas noches, según como estén viendo este video, este pequeño video. Y lo que vamos a tratar en este día es una pregunta que nos podemos hacer. ¿El Seol o el Hades es el destino final de la humanidad perdida? Más que un sermón, esto sería un estudio bíblico. En la teología, una de las doctrinas eh, que son polémicas es todo lo que abarca la escatología, es decir, las cosas del porvenir. Y la muerte en sí diariamente que ocurre en este mundo no es algo del porvenir, pero sí el destino final de las personas que mueren. Eso sí sería algo de escatología. Y porque los muertos que hay en este mundo, desde Abel hasta el último que ocurra en el milenio, tendrán algún destino en su vida, en su final, en su vida que elegían la vida eterna o la muerte eterna. Podemos decir que la doctrina del castigo eterno, que algunos le dicen así, algunos teólogos, es una doctrina que nos entristece, que nos llena de dolor, porque sea el lugar del destino final de la mayoría de la humanidad. No sea la mayoría de la humanidad que esté en el cielo, sino que la mayoría estará en, en el lago de fuego, lo que llamamos infierno. Pero ahorita estaremos viendo esos conceptos. En ocasiones predicamos en una forma muy amplia y es muy correcto del amor de Dios y del amor de Dios que tiene hacia nosotros. Pero pocas veces predicamos del castigo eterno, del destino final de los hombres, de la ira de Dios y del destino inevitable de gran parte de la humanidad, que será la condenación. Eh, por ejemplo, para entrar en detalle de este tema, en el diccionario expositivo Bain, o bueno, se escribe Bine, pero se pronuncia Bain, nos describe a la muerte como el fin material, eh, el fin natural de la vida humana sobre esta tierra. Los científicos también dicen que la muerte es cuando deja de haber, eh, antes decían que cuando el corazón se detenía, ahora dicen que más bien es cuando el cerebro se detiene sus funciones y hay aspectos así. Al final de cuentas, la muerte es el fin de la vida del ser humano. Es, es en ese sentido la dimensión de la vida humana en esta tierra y el destino que le espera a la humanidad, el castigo de Dios eh, en los hombres a causa del pecado. Este pecado que inició desde la desobediencia de Adán y Eva en el huerto del Edén, que podemos verlo en Génesis 2. También se refiere en ese pasaje de Génesis 2, también fue la muerte espiritual, que parte de la tentación cuando les dijo, no moriréis, realmente lo primero que iban a morir era espiritualmente, y es lo que aconteció. Entonces los muertos que mueren sin Jesucristo tienen una muerte física, pero también una muerte espiritual, una separación de Dios, de la relación con Dios. El hombre cuando fue creado lo que tenía es una relación íntima con el Señor y la muerte espiritual, o que podemos también definirla como está en el diccionario expositivo de Bain, es la muerte espiritual, es la separación de Dios, del hombre con Dios. Es de vivir aparte, alejado de Dios, como Adán y Eva que tuvieron que ser expulsados del paraíso y perdieron esa relación íntima con Dios. El hombre pues ha vivido separado de Dios en toda su historia y por más que ha tratado de hacer cosas para agradar a Dios con sacrificios, e incluso portándose lo más excelente, el hombre siempre será pecador
y está desobedeciendo a Dios. Solo hasta la venida de Cristo, con su muerte, con su resurrección, a todo aquel que acepta a Cristo en su corazón, puede decir que está restableciendo la relación con Dios. Y esa relación plena con Dios solo se logrará para los que sigan hasta el final de su vida a Jesucristo, a sus enseñanzas, y que acepten a Cristo en su corazón y lo mantengan así hasta el final de sus días. Cuando estemos en la eternidad, si permanecemos fieles a Cristo y aceptamos a Cristo en nuestro corazón, estaremos gozando por fin de la relación íntima con Dios. Y es lo que volvemos a tener, esa relación íntima que tuvo Adán y Eva antes de su caída, de la caída del hombre. Por eso el mensaje del Evangelio es dar las buenas nuevas a los hombres de que hay la posibilidad de salvación y de ser librado del infierno, del castigo final. Pero, ¿qué es el infierno? ¿Qué es el destino final? ¿De dónde viene la palabra infierno? ¿De dónde viene esa doctrina del castigo eterno? ¿Y de dónde el paraíso o la vida eterna? La Biblia usa varias palabras para el lugar que actualmente conocemos como el infierno, o así lo interpretamos. Es muy importante señalar que los teólogos evangélicos no se ponen totalmente de acuerdo en, en el concepto de infierno o de Hades. Ya digo solamente teólogos evangélicos para no entrar en detalles como lo que piensan de la vida después de la muerte los católicos, los testigos de Jehová, los adventistas, los otros unitarios, otras iglesias y otras religiones. Sino simplemente los teólogos evangélicos no se llegan a poner de acuerdo plenamente del significado de la palabra infierno o de lo que connota, pero una cosa sí se ponen de acuerdo, que se refiere a que es el destino final del hombre que no se arrepiente, del hombre que está sin redención de Jesucristo. Y volviendo a lo que les decía, hay varias palabras que se refieren al infierno o al concepto que tenemos de infierno. Una de ellas, que es como Saúl me pidió que fuera el tema, Seol y Hades. Primero empezamos por la primera, Seol. Seol es una palabra que se encuentra solamente en el Antiguo Testamento. Se utiliza 69 veces en el Antiguo Testamento. 31 veces se refiere como el lugar donde van los muertos. En otros lugares se refiere a algo así como la sepultura, como el lugar de muerte, pero no tanto la sepultura como la tumba, sino a donde se va el hombre. Porque realmente también había otra palabra hebrea, que veo algo por el estilo, K-E-V-R, que era propiamente dicho cuando se usaba para decir el hoyo, la tumba, propiamente dicho el sepulcro de la persona. El Seol como tal, más, aun cuando se usa en algunas veces como sepulcro, como o lugar de entierro, se refiere más al lugar de los muertos, al lugar donde estaban los muertos, y no tanto a la palabra de sepultura propiamente dicho, donde se enterraba el cuerpo. Se usa, como les decía, se usa más como ese lugar de los muertos. Hasta el profeta Daniel y el periodo intertestamentario antes del Nuevo Testamento, como que entre el judaísmo no había una claridad muy plena de qué era ese lugar de los muertos. Parecía que había confusión entre los judíos de qué significaba ese lugar de muerte, ese lugar donde iban los muertos. Doctrinalmente era visto como el lugar donde estaban todos los muertos, donde iban todos los muertos. Pero es importante señalar que las escrituras del Antiguo Testamento ya estaban enfatizando que el lugar para los perdidos. En el Salmo 9:17 dice que los malos serán trasladados en el Seol. Jonás 2:2 dice, habla de las angustias del Seol.
Job 10:21 dice que es el lugar de un lugar de muerte, de oscuridad, de sombras. Para antes de Jesús, pero antes de la llegada de Jesús, el desarrollo del judaísmo llegó a tener sobre todo la idea de que había un lugar para los justos, que es el seno de Abraham, y un lugar de castigo para los que morían eh, alejados de Dios. Sobre todo cuando vemos a Daniel que ya habla de la resurrección de los muertos, eso ya fue dando una doctrina y una teología judía sobre el lugar de los muertos. Y como les decía, Jesús mismo ya nos habla del seno de Abraham en ese pasaje de Lázaro y el rico. Ya habló de un lugar donde estaba Abraham, donde estaba Lázaro, donde estaba en felicidad gozando de la felicidad, mientras que el rico estaba en tormento. Otros teólogos comentan también en relación, más que nada quiero decir algo, hay un debate muy grande todavía cuando se entiende el seno de Abraham. Algunos decían que el seno de Abraham era parte de un Seol, que el Seol estaba dividido en dos partes, en uno donde estaban los muertos que estaban alejados de Dios y otro donde había felicidad, como ese pasaje de Lázaro. Y algunos teólogos comentan que cuando llegó Jesucristo, cuando murió y resucitó, todos los muertos del seno de Abraham pasaron al cielo. Pero por otro lado, otros comentaristas evangélicos comentan que porque Jesús cuando habla con los saduceos en Mateo 22-23 al hablar de la resurrección, comenta que, habla del Dios de Abraham, Isaac y Jacob y da a entender que ellos no están muertos, sino que están viviendo. También cuando vemos la transfiguración, vemos que está Moisés y Elías junto con Jesús, o sea, están vivos en la eternidad. Entonces, cuando se habla de que al momento de que Jesús resucitó y murió, que todavía no pasaba cuando se da la transfiguración, vemos que Moisés ya estaban en el cielo. Algunos teólogos dicen que los que vinieron del seno de Abraham y hasta que Jesús resucitó también se fueron ellos al cielo, al paraíso, mejor dicho. Este, pero lo importante de este pasaje es que hay un paraíso, una antesala del cielo para todos aquellos que mueren en Jesucristo. Sin duda alguna, en la actualidad, los que mueren en Cristo desde la iglesia, desde Pentecostés, desde Jesucristo, van directamente al paraíso. La otra palabra que tenemos aparte de Seol es Hades, que es del griego, y en el griego el significado de Hades es que lo recibe todo. Nunca se debe de pensar en el Seol y en el Hades como una tumba o como la muerte, sino que es la morada final, no es la morada, tampoco es la morada final de los hombres perdidos, sino que es un lugar temporal de esas almas perdidas. En el diccionario expositivo Bain, cuando define Hades, se refiere a la región de donde están espiritualmente las almas perdidas, las almas sin Cristo. En Mateo 11, 23 se refiere aquello que Capernaum sea batida hasta el Hades. O sea, se refiere a un lugar eh, de los perdidos, de los que no aceptan el mensaje de Cristo. En Mateo 16-18, en ese pasaje muy conocido, dice que las puertas del infierno del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Es decir, si es un lugar como la antesala del infierno. En Lucas 16, en el pasaje que ya comentamos, se habla de que el rico está en el Hades, en un lugar de tormento. En Apocalipsis 6:8 se habla de que el caballo amarillo que trae mortandad
el Hades los seguía. Y en Apocalipsis 20, 13 al 14 dice que el Hades y la muerte serán lanzados al lago de fuego. Como dijimos en, en ese pasaje del el hombre rico y Lázaro, vemos que las que están en el Hades, los hombres más bien que tienen dos destinos, ya vimos que unos eh, como Lázaro, que no por ser pobre estaba en el seno de Abraham, sino porque seguía a Dios, este, vivía en un lugar de paz y de armonía con Dios en el paraíso. Y en cambio, el rico, que un hombre avaro y sin misericordia, y como los pecadores, está en un lugar en el que está consciente, en un lugar de tormento, en un lugar de fuego, en un lugar de angustia, incluso por sus familiares que todavía no han muerto, que le gustaría que no llegaran a ese lugar. Es un lugar en el que está con sus plenas facultades. Puede ver, recordar, sentir el tormento. Es un lugar terrible. Para los teólogos finales, y eso es lo eh, que creen la mayoría de los evangélicos que creemos, es que el Hades no sea el lugar final, sino que, porque ese pasaje que leímos de Apocalipsis 20 dice que el Hades se ha echado al lago de fuego. Pero, ¿qué es el lago de fuego? En el Nuevo Testamento se usa otra palabra 12 veces, es que se usa Geena. Geena, bueno, es del griego, pero se debe pronunciar algo así, no sé griego, ¿verdad? Era un lugar físicamente un lugar ahí en Israel, en el valle de Hinnom, donde en el periodo de los reyes en el Antiguo Testamento se sacrificaban niños, seres humanos, y como habla Jeremías 7:31. Y después, por la historia tan terrible, es un lugar que fue utilizado como un basurero, donde siempre estaba quemándose la basura. En Marcos 9:43 al 47, Jesús mismo dice que el Gehenna es el lugar donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. En el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, cuando se habla del lago de fuego, es un lugar eterno y final de las almas de los incrédulos. El Hades y todos los que están en él serán lanzados al lago de fuego. En Apocalipsis 14, 11 y 20, 10 es el lugar eh, donde estarán ahí por toda la eternidad, por los siglos de los siglos, cuando se refiere al anticristo, cuando se refiere a los perdidos. En Segunda de Tesalonicenses dice, Segunda de Tesalonicenses 1:9 dice que los pecadores sufrirán de eterna perdición. En Apocalipsis 2:11, 26 y 21 y 8 también se refiere como a la segunda muerte, sobre todo de que es una separación de los pecadores, es una separación de Dios por sus pecados. El hombre se separa de Dios por su pecado y ahí estará por la eternidad. En contraste, quiero decir que en cambio el Señor Jesucristo dice que para todos aquellos que se arrepientan de sus pecados, nos espera la vida eterna, la vida eterna. Y en esa revelación que le hace al apóstol Juan en Apocalipsis 21 y 22, vemos que nos espera una ciudad eterna, una ciudad santa, una nueva Jerusalén, unos nuevos cielos, una nueva tierra en el que no habrá enfermedad, ni llanto, ni dolor, ni muerte, sino que estará la presencia de Dios por toda la eternidad. Pablo en Filipenses 11:23 dice que deseaba estar con Cristo y todavía no era el lugar final, sino el paraíso. El autor de Hebreos, en Hebreos 17:23, nos dice que nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, con los ángeles, con los santos que están inscritos en los cielos, con Dios y juez de los justos. Pues entonces ese lugar será donde está Dios, los ángeles, los santos y toda la perfección. Ese lugar que nos espera si permanecemos en Cristo. Para concluir, quiero decir que el infierno es real
desespera a los que no aceptan a Cristo, independientemente de todas las diferentes interpretaciones. Los teólogos cristianos, los teólogos evangélicos coinciden en que es el lugar final de los incrédulos, de los pecadores, por toda la eternidad. Pero recordemos que hay, en cambio, en contraste, un lugar perfecto en el cielo, con la presencia de Dios día y noche. Este estudio nos hace recordar, recapacitar, poner en oración a Dios, que la Iglesia en todo el mundo predique, se ponga a predicar por todas las almas, por todos los pecadores que están sin Cristo, para que podamos, el Espíritu Santo los pueda librar del infierno. Porque en cambio, si salen de su pecado, vivirán en la eternidad con Cristo y no en el lugar de perdición. La gran comisión a lo que nos llama es a sacar almas del infierno. Quiere que los hombres y mujeres sean librados del infierno con esa predicación de las buenas nuevas. No desmayemos en la predicación por las por las buenas nuevas. Pidamos a Dios que en todo el mundo se predique la salvación a todos los rincones del mundo. Que Dios los bendiga mucho a todos ustedes. Amén.